Empezamos haciendo una presentación de lo que es la filosofía en este curso de introducción a la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Los distintos tres tipos presentábamos de filósofo a lo largo de la historia, y todos motivados por un deseo de saber. Primero, todo el área de la gran filosofía griega, 1000 años después, esa filosofía escolástica, académica, con la figura del filósofo académico, ¿verdad?, con las facultades de filosofía, y en el siglo XIX aparece una especialización que crea un tipo de filosofía más especializado. Antes prácticamente se dedica a todo. Con el crecimiento de las ciencias experimentales se separan, y también se separan las matemáticas, que, digamos, a lo largo de la historia, en general han estado muy unidas al conocimiento matemático, al conocimiento filosófico. De manera que los filósofos sabían mucho matemática, los filósofos antiguos, por supuesto, los medievales también, formaba parte de la formación general. Por eso interesa volver más detalladamente sobre esto para ver cuáles son las competencias actuales de la filosofía, por qué todavía es necesaria filosofía y en qué campos es vigente, y además no puede ser sustituida. Para eso tenemos que recorrer un poquito este último fenómeno, que es la separación con las ciencias positivas. Empezamos por hablar de la idea clásica de ciencia. La ciencia es un saber ordenado. Hay muchos tipos de saberes, porque sabemos muchas cosas, pero no todos valen lo mismo. Nos estamos refiriendo aquí a un saber que tiene que ser seguro, está bien fundamentado. Sabemos nosotros en qué está bien fundamentado. Si no poseemos esa ciencia, si no sabemos en qué se fundamenta lo que sabemos. Una cosa es saber de oídas y otra cosa es saber, no, esto es así por esto, porque sé que es así. Tengo yo la prueba de que es así. Por lo menos sé dónde encontrarla directamente, ¿no? Y además es un saber sistemático. Si yo sé unas cosas sobre unos perros y sobre unos pájaros, bueno, bien, son unas cosas sueltas. Si yo sistemáticamente, como es el mundo animal, estoy en el mundo de la zoología, una parte de la biología, ¿no? Es completamente distinto. Cada ciencia o cada parte de la ciencia tiene un sistema y tiene que ser ordenado y sabiendo por qué se dicen las cosas. A lo mejor no todos los que poseen esa ciencia saben todo, a lo mejor en algún momento es imposible, ¿verdad? Una persona que tiene que ir a la mineralogía a lo mejor no es capaz de saber todos los minerales que hay en el mundo, pero sabe qué clasificaciones hay y sabe de dónde vienen, sabe cómo se relaciona, sabe de dónde han salido, sabe los tipos que hay. O sea, que si no, no hay ciencia. Ciencia es un saber ordenado. Pero bueno, o sea, conviene asegurar mucho esto, Ciencia, un saber ordenado. Y además, por causas, era lo que decía, por causas, que quiere decir que sé cómo se ordenan unas cosas con otras, qué efectos producen unas cosas desde otras, y también sé de dónde viene lo que sé. Está un poco relacionado esto, ¿no? Según los conocimientos es distinto el tipo de relación, pero en definitiva es eso. Tengo unos datos y unos conocimientos, los tengo ordenados, sé de dónde vienen, sé cómo se relacionan. Tengo una visión general. Eso es ciencia, eso es saber. Esa idea de ciencia ha quedado simplemente, pues un poco por costumbre casi, en relación con las ciencias experimentales. Y esto se debe un poco, pues, que han crecido, a que se han consolidado y a que han constituido un cuerpo de conocimientos muy importantes. Hay que decir que estas ciencias se han originado desde siempre, porque muchos datos vienen de muy antiguo y muchos experimentos también. Sin embargo, ha habido un crecimiento, vamos a decir, pues muy grande en los últimos del siglo XVII, hasta el siglo XXI, pues 4 siglos vamos a decir, especialmente, porque ha aumentado la manera de hacerlo por diversos motivos que no se pueden recorrer del todo, ¿verdad? Porque como ya pedía Bacon, se ha preguntado a la naturaleza sistemáticamente, aunque era un poco todavía filósofo, digamos, no es que se dedicase a esto. Y también porque se han acumulado bien los datos, también ha sido importantísimo el crecimiento de los instrumentos de medida y también los instrumentos de observación, por ejemplo, han sido muy determinantes en la astronomía, ¿no? El poder tener un catalejo, empezó por ahí, ¿no? De Galileo, claro, por poder ver la luna, si no, con eso tienes una opinión distinta, claro. En la medida en que crece, y muchas otras cosas, también los sistemas de medida, el sistema decimal, o sea, todo eso ha supuesto una mejora a lo largo de los siglos que ha permitido medir, experimentar y por tanto acumular esa experimentación, compararla entre unos y otros, y se han ido desarrollando las ciencias mucho más lentamente de lo que parece, Primero la física, la astronomía, después la química, que ya tenía procesos muy antiguos de la fabricación de moneda, la fabricación de tintes, muchísimas cosas. La fabricación de cueros se hacía de una manera química, ¿verdad? Pero cuando en 1901 se hace la tabla periódica y se van conociendo los elementos, se sabe que todo está hecho de los mismos elementos, y a esa conclusión, claro, cambia completamente la química. Es un conocimiento por causas mucho mayor, mucho más ordenado. Y luego eso seguirá avanzando, ¿verdad? Después la biología,
desde muy antiguo se conocían tipos de animales, se conocía un poco la fisiología animal, porque se abrían los cuerpos, se veía cómo son, ¿no? Se describían y se hacían taxonomías, los distintos tipos de animales, se hacían clasificaciones. Diríamos, la biología pega un salto de calidad inmensa cuando a mediados del siglo XX se va conociendo el ADN, que es la clave de la herencia y la clave de la constitución de los seres vivos, que entonces pone una especie de salto espectacular. Y todavía, digamos, como no conocemos suficientemente el ADN y cómo constituye los individuos ni cómo evoluciona, sabemos que evoluciona, pero no sabemos cómo es. Claro, es un material de una complejidad tremenda, ¿no? El hecho de lo que conozcamos, que podamos ya empezar a comparar unos genomas con otros de distintos animales, evidentemente ha dado un salto de calidad en general a todo el mundo biológico enorme. Y diríamos también el siglo XX es la física del átomo, que va todavía más atrás, ¿no? Ya no solamente los elementos, sino además cómo son los elementos, las partículas elementales. Después el Big Bang, la cosmología, bueno, ha sido espectacular. La física, ¿no? Que procedemos, todo el universo que conocemos procede de hace unos 13.700 millones de años. Bueno, ese es el desarrollo espectacular de las ciencias con pruebas. Y al mismo tiempo, también decimos, son saberes organizados con pruebas, son verdaderas ciencias, ¿eh? Y en cierta manera han creado una especie de comparación, que ya se había referido a ella Comte, el saber positivo y otros tipos de saberes. Y a lo mejor, digamos, frente a estos, que son muy seguros, estos a lo mejor parecían inseguros o muy sometidos a la opinión. En parte es verdad. También hay que tener presente que las ciencias experimentales operan con materia. La materia está aquí, la materia es experimentable, es visible, por lo menos en algunos aspectos, ¿verdad? Y entonces, claro, es completamente distinto que la interioridad humana. Pero porque podamos medir la materia o porque podamos hacer ciencias sobre la materia y los cuerpos, tal, claro, no deja de existir la inteligencia o la voluntad o los distintos aspectos del ser humano y siguen siendo perfectamente importantes, ¿eh? Y están ahí. Decimos, no, ciencia solo es ciencia de la materia. ¿Cómo es posible, no? Esto es una afirmación gratuita completamente, ¿no? Una cosa es que aquí tengamos unos métodos más seguros, pero son más seguros por el tipo de materiales que manejamos, y otros que sean más opinables, más difíciles de establecer. Pues es verdad, pero también son muy importantes. Saber qué es la justicia es importantísimo, ¿no?, para las relaciones humanas, y eso no lo vamos a decir de ningún experimento. Este desarrollo de las ciencias, digamos, produjo que se fueran constituyendo las ciencias a lo largo de los siglos, y especialmente en el XIX, y se produjera en esa facultad de artes donde estaba todo, era la facultad del saber, pero hubiera que especializarse, hicieran unas divisiones, ciencias, letras, también por otro lado las matemáticas, que siempre han constituido un cuerpo aparte, matemáticas, geometría, la aritmética, tantas cosas, pues un cuerpo aparte, ¿no?, también de conocimientos muy interesantes, ¿verdad?, y de otro tipo, esos no son de experimentación, también son muy especulativos. Frente a esto, ¿cuáles serían las competencias de la filosofía hoy por hoy? Se han separado las ciencias, queda la filosofía. Antes filosofía significaba, lo hemos dicho, en ese segundo tipo de modelo que era el universitario, con una facultad de artes, filosofía se llama saber a todo. Y después queda un poco más especializado también en lo que son las facultades de filosofía, los profesores de filosofía, las materias de filosofía. En filosofía no se estudia ahora biología. En cambio, Aristóteles escribió sobre los animales, también sobre los cometas. Era un mundo muy distinto del nuestro. Escribió sobre todo, prácticamente, ¿no? Pero ahora el saber está más especializado. Y hay ámbitos del saber que solamente se pueden resolver, diríamos, con un método filosófico, que es de observación, de análisis, de abstracción. Muy importante darse cuenta que todas las ciencias son abstractas, no tratan de individuos, tratan de géneros, de ideas generales. Yo no hablo de un perro, hablo de los perros. Yo no hablo de un estómago, hablo del sistema digestivo. Entonces, ¿qué ámbitos quedan en la filosofía que al mismo tiempo son los que tiene que desarrollar? Hemos mencionado de pasada la justicia. La ética es evidente que solamente se puede pensar de una manera filosófica. Tiene ya una tradición allí y necesita seguir siendo estudiada porque es importantísimo para el ser humano, la ética. Decimos, a la ética iba aparejada de lo que es, lo hemos mencionado también, el estudio de la interioridad humana. Eso solamente se puede hacer por introspección, por un análisis cuidadoso, también por una abstracción, decir, aquí vemos esto, el acto libre cómo es. ¿Cómo vamos a saber el acto libre cómo es? Digamos, la conciencia humana no se puede abrir en canal como se abre en cambio su estómago para saber cómo es, ¿no? Podemos poner en la mesa de operaciones y ver, pero la inteligencia no la podemos poner en la mesa de operaciones.
solamente la observamos. ¿Y qué pasa? Que porque no la podemos poner en la mesa de operaciones vamos a prescindir de pensar o de intentar saber qué es la inteligencia. Claro, no, es evidente, es muy importante, ¿no? Es más importante saber de la inteligencia que del estómago. Hoy podríamos decir que en algún aspecto sí, en otro a lo mejor el estómago pues es una cuestión vital, ¿verdad? Pero bueno, tampoco hace falta enfrentarlos, porque lo bueno es saber del estómago y saber de la inteligencia, ¿no? Aunque a lo mejor no todos podemos saber todo, sobre todo con mucha precisión, ¿verdad? De tal manera que hemos visto un campo como la ética, el obrar humano, la ética, que da para ser es un ámbito filosófico, la ética y la política, que es como la ética es el comportamiento de las personas, la política el comportamiento de las sociedades. El conocimiento humano, ¿cómo es? La interioridad humana, hemos dicho la antropología, sigue siendo importantísima, ¿no? La lógica, cómo pensamos, cómo llegamos a la verdad. Y luego siempre queda un aspecto general de la filosofía que es la cosmovisión, la contemplación general. Se puede hacer, lo veremos, casi filosofía de cualquier cosa, se puede hacer filosofía del mundo. No basta el acercamiento puntual a las cosas. También incluso las ciencias positivas necesitan filosofía. ¿Por qué? Porque necesitan fijar bien los conceptos, el concepto de vida, el concepto de materia, el concepto de tiempo, el concepto de espacio. Bueno, esto no se puede manejar de cualquier manera, ¿no? Y digamos, esto existe, sí existe y pasa lo mismo que antes, no se puede poner en la mesa de laboratorio. Lo tenemos que pensar y pensar bien. Todos los conceptos importantes de las ciencias es necesario, no digamos especular de una manera que a veces puede parecer, no, el filósofo es un señor que se le ocurre decir lo que quiera de cualquier manera. Evidentemente no, una cosa rigurosa, bien pensada, racional, fundamentada, contrastada. Eso con un método filosófico que abstrae, que contempla, naturalmente, es que no hay otra manera de hacerlo. De tal manera que la filosofía sigue siendo enormemente vigente, no solamente porque tiene una tradición, cómo es el hombre, cómo vivir, aspectos importantísimos, ¿no? Cómo convivir, importantísimo, cómo somos, importantísimo, pero también cómo podemos conocer, cómo es la lógica, cómo es la ciencia y cuáles son, lo acabamos de decir, las nociones fundamentales, ¿cómo vamos a prescindir de esto? O sea, todo esto sigue siendo un reto muy grande para la filosofía. Una filosofía no apartada, ¿verdad? Una filosofía que es una filosofía de nuestra época, que está en contacto con los saberes de nuestra época, claro, y que además juega un papel allí, como acabamos de decir. También tiene que haber una filosofía de la ciencia, una lógica de la ciencia, como es las ciencias experimentales, una cosa que es necesario pensar para hacerlo bien, ¿no? Y aparte, no nos da tiempo casi de mencionar, tenemos las humanidades, la historia, la literatura, las bellas artes, también se puede decir algo sobre eso, y las ciencias humanas, que también necesitan análisis filosóficos por debajo, es decir, cómo es la sociedad, cómo es la economía, cómo es el derecho. Claro, todo eso hay filosofía del derecho y filosofía de la economía. ¿Por qué? Porque se necesita una visión general que es propia de la filosofía. Sobre esto abundaremos más cuando veamos en la siguiente clase las disciplinas filosóficas.